una edición más de su magazine ESAP en Sintonía, el programa institucional del Centro Territorial de Administración Pública CETAP TENA. Bienvenidos. Libertades individuales y comercio libre cruciales en la economía capitalista. Inequidad, principal causa de la pobreza en Inglaterra. El trabajo, fuente dinamizadora de la economía en el siglo XVIII. Y en nuestra sección, el invitado, el análisis de la pobreza en Inglaterra versus en Colombia en el siglo XVIII. Bienvenidos a esta edición de ESAP en Sintonía, el magazine del Centro de Administración Pública Territorial de TENA. Nuestros periodistas se encuentran ya listos para darnos toda la información que hemos preparado para esta edición del día de hoy, donde haremos el análisis sobre la pobreza en Inglaterra y los antecedentes que esta han marcado a través del siglo XVIII como referente también en el paralelo con Colombia. Bienvenidos. Para hablarnos del contexto político y social de Inglaterra en el siglo XVIII y XIX, nos conectamos a esta hora con nuestra corresponsal Lady Paola Urrego, quien se encuentra en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, y nos presenta el siguiente informe. Lady, buenos días, bienvenida. En este video corto queremos hablarles sobre la importancia que tenemos en las libertades individuales y el mercado libre, que es crucial como tal para la economía capitalista, según Adam Smith. Adam Smith fue una persona que siempre defendió su pensamiento y pues la pudo también como discutir con otros pensadores que tenían puntos de vista diferentes y siempre estuvo de acuerdo con que la libertad, que todos los individuos tenemos la libertad como tal de conseguir nuestras cosas a gusto y de pagarlo de manera también según el mercado. Él nos explicaba que el mercado libre es súper importante para una sociedad porque ella misma regula el mercado y de esta manera podemos vivir mucho mejor, tener un crecimiento económico y también tener una vida más tranquila y en general una libertad individual para que cada persona de la sociedad pueda hacer sus compras sin ninguna represión, sino que sea libre y de esta manera el consumidor tenga de dónde elegir según a la oferta y la demanda. De esta manera garantizamos lo que es el desarrollo económico y sostenible, equitativo en una sociedad. Quisiera también que ustedes en este breve video se preguntaran qué tan importante es el capitalismo, qué es la demanda, qué es la oferta, también la división de trabajo que propone Adam Smith. Él también nos habla mucho sobre el desenvolvimiento de las actividades comerciales, donde el gobierno la controla y donde el gobierno no la controla, o sin embargo, según a la sociedad y esa regulación en precios en donde nos permite competir. Entonces, les dejo este video para que pues se pregunten y nos coloquen despertar estas preguntas en ustedes. Bueno, le doy paso a mi compañero. Gracias, Lady, por este informe. Ahora hacemos una breve pausa institucional y al volver hablaremos de inequidad, principal causa de la pobreza. Quédese con nosotros. Somos ESAP en Sintonía. Ya regresamos. Los 115 mililitros de agua que todos los días bebe Juan en la noche. Las 4 boquillas que Ana enciende cada mañana para prepararle el desayuno a Sara y Nicolás. Las 18 bombillas que necesitó María para ver la primera obra de teatro de Gaby.
Los 2.300 metros de carretera pavimentada que recorren todos los días Gregorio y Víctor para llegar a su escuela son el resultado del trabajo arduo de los administradores públicos, hombres y mujeres que día a día contribuyen a mejorar a Colombia y con su esfuerzo transforman vidas como las de Juan, Ana, Sara, Nicolás, María, Gaby, Víctor y Gregorio. Pero todos ellos comenzaron aquí, en la Escuela Superior de Administración Pública, un lugar donde formamos, capacitamos y actualizamos jóvenes líderes encargados de administrar nuestro país, convirtiéndonos en el piñón y eje fundamental de la estructura estatal que hace avanzar a Colombia. ESAP, formando líderes para el buen gobierno. Estamos nuevamente en sintonía. En otras noticias hablaremos sobre la inequidad, principal causa de la pobreza en Inglaterra. Este tema llama la principal atención y para ello nuestra compañera Leile López, quien se encuentra en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, y nos contará más acerca de este tema. Leile, buenos días. Ya es fin de semana. Cuéntanos esta importante noticia que tienes para nosotros. El día de hoy les hablaré de la iniquidad, principal causa de la pobreza. La iniquidad social siempre ha sido un tema de controversia en la historia de la humanidad. Para Adam Smith, quien es considerado el padre de la economía moderna, analizó cómo la desigualdad se ha convertido en parte esencial del sistema capitalista. Conoceremos esa perspectiva de la iniquidad y su impacto en la sociedad. Durante el siglo XVIII, el mundo vivió una transformación industrial y económica. Y es allí cuando surgen los pensamientos y aportes del economista Adam Smith, quien observó cómo el sistema capitalista generaba desigualdades. Sin embargo, a la vez consideraba que esta condición era parte del orden natural de la evolución de la sociedad. Para Smith, la propiedad privada marcaba el inicio de la acumulación de riquezas por parte de unos pocos y inevitablemente la pobreza para muchos, como él mismo lo menciona en su obra La riqueza de las naciones, donde cita: donde quiera que haya una gran propiedad, hay una gran inequidad. Smith decía que los pobres son todos aquellos que dependen del valor de su trabajo, y los ricos son los poseedores de los medios de producción, los que conocemos hoy por hoy como los grandes empresarios, los dueños de grandes multinacionales, los banqueros, entre otros. Esta separación de clases ha sido persistente en el desarrollo del capitalismo. Acepta, al igual que Hume y otros pensadores, que los seres humanos son iguales al nacer, incluso en sus primeros años de niñez, pero al cabo del tiempo, la división del trabajo establecerá las diferencias. Para mantener el orden social en su momento, Smith identificó dos claves principales, que son autoría y utilidad, las cuales dentro del contexto social se reflejan de la siguiente manera: los pobres obedecen, es decir, nos pagan para hacer caso, y los ricos gobiernan. Para él, esta combinación es el inicio de la estabilidad social y económica. Igualmente, introdujo la idea de la mano invisible, según la cual el mercado se autorregula y los acaparamientos de la riqueza benefician directamente a todos en su momento. Veamos cómo funciona esta teoría en el siguiente video. Ah, la mano invisible. No es un truco de magia de esos que te sacan una moneda de detrás de la oreja, aunque algunos economistas la traten como tal. La mano invisible de Adam Smith es uno de los conceptos más célebres y a menudo malinterpretados de la economía. Esencialmente, es una metáfora para describir cómo los individuos, al buscar su propio interés personal, sin darse cuenta, terminan beneficiando a toda la sociedad. Pongamos un ejemplo sencillo y cotidiano. Imagina que abres una pequeña panadería. No lo haces por caridad o por el amor al prójimo, aunque quizás un poco sí, si te gusta ver a la gente disfrutar de tu pan recién horneado. Lo haces porque quieres ganarte la vida. Ahora, para atraer a más clientes, te esfuerzas en hacer el mejor pan de la ciudad. Contratas buenos panaderos, eliges ingredientes de calidad y fijas precios competitivos. Los clientes felices compran tu pan, tus empleados tienen trabajo y tú haces dinero. Nadie te obligó a hacer esto por el bien común, pero de alguna manera, al buscar tu propio beneficio,
contribuyes al bienestar de la comunidad. Esa es la mano invisible en acción. Smith observó que cuando las personas tienen la libertad de elegir y de actuar según sus propios intereses, se crean mecanismos automáticos que ajustan la oferta y la demanda, equilibrando el mercado. Piensa en el mercado como una fiesta. Si hay demasiadas bebidas y pocos aperitivos, la gente empieza a demandar más aperitivos. Los proveedores se dan cuenta y ajustan la producción, evitando que la fiesta se quede sin comida. Ahora, aquí viene lo interesante, y graciosamente triste. Algunos piensan que la mano invisible es una especie de deidad económica que puede resolver cualquier problema, como si fuera capaz de arreglar incluso los mayores desastres económicos solo con un chasquido de dedos. Pero no, la realidad es más compleja. Smith sabía que la mano invisible tiene sus limitaciones y que a veces necesita un pequeño empujón o corrección. La ironía está en cómo este concepto ha sido usado y abusado en debates económicos. Algunos lo han tomado como una excusa para dejar que el mercado haga lo que le plazca sin ninguna regulación. Otros, con un poco más de sentido común, reconocen que aunque la mano invisible puede hacer mucho, no puede hacerlo todo. Necesita una estructura legal y moral que la guíe. Así que la próxima vez que escuches sobre la mano invisible, recuerda que no es una varita mágica. Es una elegante teoría que, cuando se entiende bien, explica cómo los mercados pueden funcionar de manera eficiente y armoniosa, siempre y cuando no olvidemos que detrás de esa mano hay personas con necesidades, deseos, y sí, a veces con una buena dosis de avaricia. Smith tenía la idea que la intervención mínima del Estado sería una posible solución para la iniquidad. A la vez consideraba que la educación y la justicia eran parte esencial y necesaria para minimizar la pobreza. Actualmente los pensamientos, ideas y aportes de Adam Smith siguen vigentes. Dentro de esto se plantea un dilema central. ¿La inequidad es vista como un mal necesario para la estabilidad del sistema capitalista? Sin embargo, es viable debatir otros mecanismos para reducirla, sin comprometer el funcionamiento del sistema. La solución de esto depende de las decisiones que tomemos como sociedad, como saber elegir a nuestros gobernantes, quienes nos representarán como comunidad y territorio. Para finalizar este tema del día de hoy, a continuación presentaremos un video con las principales ideas y aportes de Adam Smith. Para cerrar esta sección del día de hoy de nuestro magazine, hablaremos un poco del documento de donde extraímos la información. Fue un artículo publicado en la revista de Economía Institucional de la Universidad Externada de Colombia, escrito por el profesor Edgar Pardo Beltrán. Allí se compara la visión de Adam Smith y David Ricardo sobre la pobreza en el capitalismo, enfocándose en su relación con la inequidad y las instituciones. A continuación, destacaremos algunas ideas y aportes de Adam Smith que en su momento fueron muy relevantes para el autor del artículo. La desigualdad surge como la raíz del orden social. La manifestación de la pobreza surge debido a la concentración de la riqueza en unas pocas manos, y esto también es una acción patrocinada por el gobierno. La separación de las clases, es decir, los pobres ahora dependerán del trabajo asalariado y los ricos tendrán la propiedad de los medios de producción. Autoría y utilidad. La estabilidad social se produce porque los pobres aceptan una posición subordinada. La mano invisible, donde la desigualdad se justifica porque a largo plazo la acumulación de capital beneficia a toda la sociedad. Intervención estatal limitada. Smith quería más educación y justicia para los pobres, pero no quería ninguna regulación que afectara al mercado. La economía y moral. A pesar de admitir que la inequidad contradice principios de sabiduría y benevolencia, la ve como indispensable. Crucial para los impuestos sobre los sueldos. Smith se resistía a imponer impuestos directos a los empleados, pero respaldaba los impuestos sobre los bienes de lujo. Esta fue una nota informativa de Leili López. Los invito a continuar viendo nuestro magazine. Gracias. Gracias, Leile, por este informe. Nuevamente hacemos una breve pausa y al regresar
hablaremos del trabajo como fuente dinamizador de la economía del siglo XVIII. Los estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública también tienen otro tipo de actividades en las cuales también se pueden profesionalizar. Por eso hablamos con Carlos Alexander Mosquera, quien aparte de ser estudiante de Administración Pública, es jugador de fútbol profesional. Paradójicamente ingreso a la escuela por un tema de una lesión que tuve. Mi papá es abogado y estaba haciendo unas especializaciones acá en la escuela y se alarmaron mucho en el tema de la lesión. Me dijeron que me metiera a estudiar una carrera, que me separara del inglés y que entrara a la ESAP porque la administración pública era la carrera del futuro, así me la planteó mi papá. Era la carrera del futuro. Por una dificultad futbolística entro a la escuela. Me dio muy duro tener que entrenar y tener que estudiar, entrenar en la mañana y estudiar en las noches. Pude entender que el tema del fútbol es un poco complicado para el tema de las lesiones y que se necesita tener una segunda alternativa y por eso he tratado de combinar las dos cosas. Ya estoy terminando la carrera universitaria y pues es importante para mí. La idea mía es continuar con el deporte, es lo que me apasiona, es lo que me gusta realmente, pero por eso cada día entiendo que estudiar es lo importante para el día que definitivamente no quiera jugar más o se me acabe la carrera o no tenga la posibilidad física de hacerlo. Ya tengo mi carrera, la administración pública. Como podemos ver, con mucho esfuerzo los estudiantes de Administración Pública aquí en la ESAP pueden lograr no solo sus metas académicas, sino metas en otras disciplinas. Amigos de la ESAP, ¿qué tal? Estamos nuevamente aquí en su magazine, ESAP en Sintonía, para hablarnos del trabajo como fuente dinamizador de la economía del siglo XVIII. Vamos a llamar a nuestro compañero Jefferson Urrego, quien desde el municipio de Gacheta nos va a presentar el siguiente informe. Jefferson, buenos días, bienvenido. Continuando y agradeciendo por la invitación y el espacio que me dan para comentarles y darles a entender por qué el trabajo se convierte en una fuente dinamizadora de la economía. Es bueno remontarnos a las teorías tanto de Smith como de Ricardo y analizar cada una de ellas. Smith analiza la inequidad y a la pobreza sobre la división del trabajo, los salarios y el papel del gobierno, que es muy importante, ya que son determinantes para esclarecer la brecha entre ricos y pobres. Smith deduce que todos los seres humanos somos iguales al nacer, pero que al cabo del tiempo, la división del trabajo establecerá las diferencias. En conclusión, Smith creía que las condiciones del trabajador van mejorando de acuerdo a las circunstancias del bienestar nacional, pues creía que el mejoramiento absoluto de las condiciones de vida de los trabajadores no debía ni debe considerarse como un problema. En otras palabras más puntuales, él creía que el trabajo dinamiza la economía, puesto que al existir inequidad de salarios y de acuerdo a la demanda de trabajadores, estos puedan acceder a bienes y servicios de acuerdo a lo que cada individuo pueda gastar para subsistir, lo que permite que el consumo se presente de diferentes maneras. Acá podemos decir lo que actualmente la gente manifiesta o dice: entre más gana, más gasta. Entonces, ese consumo se presenta de diferentes maneras y también por obvias razones de acuerdo a los ingresos del salario de cada individuo, pues basando el trabajo en un criterio primordial para evaluar el crecimiento de un país. En conclusión, el empleo de calidad permite a las personas salir de la pobreza y así mejorar su calidad de vida, y todo esto pues contribuye a la estabilidad económica y social. Y para David Ricardo, él asegura que cuando los salarios suben,
El hecho se debe generalmente a que existe un aumento de la riqueza y del capital que han ocasionado una nueva demanda de trabajo, la cual servirá para aumentar la producción de bienes. Es muy importante recalcar que Ricardo se enfatizó demasiado en la creación de un banco de ahorros. ¿Y él qué buscaba con esto? Él deseaba que los trabajadores pudieran ahorrar parte de sus salarios, pues él pensaba que el salario ideal de una persona no debería ser uno que sea suficiente para mantenerse a sí mismo y de su familia, sino que aquel que le permitiera dejar una provisión de su salario ante eventualidades a las que constantemente se expone la variación de la demanda y del libre mercado, como lo vemos actualmente. Casi o difícilmente una persona con un salario mínimo puede subsistir, y mucho menos con ese mismo salario mínimo va a subsistir él y la familia. Entonces ellos deben de tratar de buscar otras fuentes de ingreso para poder subsistir y así mejorar la calidad de vida. Como reflexión final, se puede considerar que tanto para Smith como para Ricardo, la desigualdad de salarios en los trabajadores es un problema que difícilmente va a desaparecer, que por lo contrario va a persistir. Ambos creían que la acumulación de capital y el crecimiento económico a largo plazo son impulsados por el trabajo, generarían beneficios generalizados. Y recordando la ecuación que de mayor producción, más empleo, mejores salarios, así convirtiendo el trabajo en el eje fundamental de la economía, mejorando constantemente la calidad de vida a largo plazo. Y como lo manifestaba anteriormente, el empleo de calidad permite a las personas salir de la pobreza y así mejorar la calidad de vida. Gracias nuevamente. Y en la sección El Invitado tendremos a Angélica de Asa, quien nos hará el análisis sobre la pobreza en Inglaterra versus en Colombia en el siglo XVIII. Angélica, bienvenida. Gracias, John, por esa presentación tan maravillosa. Un buen día. Bueno, en este caso vamos a entrar en materia, vamos a empezar a ver a Adam Smith, a ver Ricardo, pues podemos observar como tal el estudio de ellos. Adam Smith nació en 1723, falleció en 1790, considerado como el padre de la economía moderna, y pues su obra más influyente, que en este caso fue La riqueza de las naciones, para 1776. ¿Qué relación tiene Adam Smith y la renovación industrial temprana? Bueno, en este caso él impulsó varias ideas, como fue la división del trabajo, el libre mercado y la no intervención del Estado, la acumulación de capital y crecimiento económico y la competencia y mejora tecnológica. Pues obviamente tuvo un impacto bastante fuerte en la revolución industrial, aunque pues ya para esa época él no estaba vivo, pero pues sin embargo pues sus ideas sí influyeron en la mentalidad empresarial de la época, fomentando pues como tal el crecimiento de las industrias. Hola a todos. Soy Adam Smith, economista escocés del siglo XVIII, y hoy les voy a hablar sobre la teoría del valor. Según esta teoría, el valor de un bien o servicio no está determinado por la cantidad de trabajo que se ha invertido en su producción, sino por la utilidad que tiene para las personas que lo consumen. Por ejemplo, si una persona está dispuesta a pagar más por una botella de agua en un desierto, esa botella de agua tiene más valor para esa persona que otra botella de agua en una ciudad donde hay más oferta. La escasez aumenta el valor. Además, el valor de un bien o servicio también puede variar según la época del año, la moda, la innovación tecnológica y otros factores. Espero que esta explicación les haya resultado útil. Vamos ahora a ver a David Ricardo. David Ricardo pues es un economista británico cuya teoría económica tuvo un impacto muy significativo durante la Revolución Industrial. Sus ideas ayudaron pues a explicar los cambios de la economía industrial y a justificar las políticas económicas que permitieron su desarrollo.
David Ricardo pues también tenía sus ideas principales como la teoría del valor del trabajo, los rendimientos decrecientes, la teoría de las ventajas comparativas y la teoría de los salarios, que era la ley de hierro de los salarios. Pues obviamente él tuvo más contacto con el tema de la revolución industrial, entonces pues sí fueron sus ideas un poco más fuertes en cuanto a la expansión del comercio internacional, la justificación del capitalismo industrial y el impacto de la política económica. Hola, soy David Ricardo y hoy quiero hablarles sobre mi teoría del trabajo-valor. En resumen, esta teoría establece que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Esto significa que, si dos bienes requieren la misma cantidad de trabajo para producirlos, deberían tener el mismo valor. Si uno requiere más trabajo, entonces su valor será mayor. Esta teoría es importante porque nos ayuda a entender cómo funciona el mercado y cómo se determinan los precios. Además, muestra que el trabajo es la fuente real de toda la riqueza en la economía. Pero bueno, en este caso ustedes dirán, mientras eso sucedía allá donde ellos vivían o donde ellos estaban, ¿qué sucedía acá en Colombia? Bueno, acá en Colombia encontraríamos como tal, pues obviamente muchos conflictos y guerras, sobre todo pues con la colonia española, donde pues, ¿qué encontramos primero? En 1760-1790 las reformas borbónicas, donde España implementó reformas económicas y administrativas para mejorar la recaudación de impuestos y fortalecer el control sobre las colonias. Se crearon estancos que eran como monopolios estatales sobre el tabaco, el aguardiente y la sal, productos de acá de Colombia o de acá de la zona, lo que afectó la economía local y generó pues resistencia evidentemente en la población. ¿Qué guerras y conflictos? Pues en este caso encontramos como primera medida en 1739 la creación del virreinato del nuevo Reino de Granada. Pues obviamente esto incluía territorios como Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y pues esto fue creado para mejorar la administración y defensa de la región. Obviamente pues ya entraríamos a encontrar la revolución de los comuneros en 1781, que fue una de las grandes protestas contra el dominio español acá en América. Pues obviamente los campesinos, los criollos, se rebelaron en contra de los altos impuestos y las restricciones económicas impuestas como tal por las reformas borbónicas. Aunque pues la revuelta fue sofocada, marcó un antecedente muy importante para la independencia del país. ¿Qué reuniones y qué tratados relevantes pudimos encontrar? Entonces encontramos la expulsión de los jesuitas. Esto pues afectó tremendamente el tema del nuevo Reino de Granada debido a que ellos fueron expulsados por el rey Carlos III de España, pero afectó económica y políticamente y obviamente la educación, porque los colegios y esas instituciones eran administradas por ellos. Entonces, pues esto evidentemente fue un impacto bastante fuerte, tanto para la educación como para la economía del país. Entonces, con todos estos procesos que se estaban llevando acá en la zona, pues encontramos, como ya lo había mencionado, la revolución de los comuneros en 1781, luego en 1810 el grito de la independencia de Santa Fe, pues que en este caso Bogotá, y encontraríamos también en 1815-1816 la reconquista española. De esa misma manera, pues encontramos en 1819 la campaña libertadora y la batalla de Boyacá. El 7 de agosto de 1819, pues Simón Bolívar lideró como tal la victoria independentista en la batalla de Boyacá, asegurando la independencia efectiva de la Nueva Granada. Luego en 1820 a 1823, pues que fueron las últimas luchas independentistas. Luego en 1811, que bueno, ahí nos devolvemos un poco, pero pues como eran reuniones y tratados, entonces en 1811 encontramos el Congreso de la República, de la provincia de Cundinamarca, disculpen, donde se debatió la organización política del nuevo gobierno. Bogotá se declaró pues un estado independiente y pues sus divisiones eran entre federalistas y centralistas. En 1819 pues la creación de la República de Colombia, la Gran Colombia, tras la victoria de la batalla de Boyacá, pues ya Bolívar promovió el tema de la unión de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador en un solo estado, que
que se conoció como la Gran Colombia. Y en 1821 pues estaría la Constitución de Cúcuta, que es la primera constitución de la Gran Colombia. Estableció un gobierno centralista con Bolívar como presidente y buscó eliminar los privilegios coloniales y liberar la economía. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Buen día. Para concluir nuestro magazine en la sección Talentos en Pantalla de la SAP, nos conectaremos con la obra Fragmentos, un monumento al arte, a la memoria que plasma el fin de la guerra de los años 50 en Colombia. Y para eso nos hemos unido al equipo de SAP Noticias, que nos trae la información cultural del momento. El fin de 50 años de guerra en Colombia quedó plasmado en Fragmentos, un monumento de arte y memoria situado en pleno centro de Bogotá. Un equipo periodístico de SAP Noticias visitó el lugar y nos preparó el siguiente informe. El 24 de noviembre del año 2016, Colombia firmó un acuerdo de paz histórico que puso fin a 50 años de guerra. En él se acordó que las armas dispuestas de las FARC se convertirían en una obra de arte. Estos artistas realmente empiezan a hablar es de un contramonumento, que digamos que tiene diversas razones y sentidos, y es que un monumento tradicional casi siempre lo estás viendo en una posición jerárquica, es decir, lo ves hacia arriba, es un objeto como precisamente lo dice, monumental, y además casi que en todo el objeto cae la responsabilidad de la memoria, pero esa memoria es única, unitaria. Sin embargo, algo que nos dejó el mismo proceso de paz fue precisamente que si se desprende la Comisión de la Verdad o incluso la Justicia Especial para la Paz, es porque hay diversas versiones sobre los hechos ocurridos en el conflicto. En esa medida, la memoria es un territorio siempre en disputa, porque siempre hay versiones. Es por eso que al hacer la superficie, todo el monumento, en realidad estamos invirtiendo esa fórmula. Para esta grandiosa obra, la artista colombiana Doris Salcedo invitó a un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual a dar forma a las más de 8.000 armas entregadas a la ONU y marcar así el cese simbólico de la relación de poder impuesta por las armas. El taller en Bogotá de Doris Salcedo fue quienes estuvieron activamente las víctimas, que ellas modulaban una pequeña lámina de aluminio que tenía las dimensiones de los bloques que están distribuidos en la superficie y que iba a servir después precisamente para ser llevados al taller de fundición, porque esos iban a ser los moldes. El proceso de dejación de armas arrojó un consolidado de 69 toneladas entregadas de diversos materiales para diversos usos. No obstante, aquí se utilizaron 37 de esas 69 toneladas entregadas. La reparación simbólica tendrá 3 representaciones. La primera es la ya realizada en Bogotá, llamada Fragmentos. La segunda en la sede de la ONU en Nueva York, por ser el garante del proceso de paz. Y la tercera estará ubicada en La Habana, Cuba, por ser la sede de las negociaciones. Gracias, Laura, por esta nota cultural. Y con Talentos en Pantalla, hemos llegado al final de la presente edición de SAP en Sintonía, el informativo del Centro de Administración Pública Territorial de Tena. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.